Bueno, vamos a continuar. Ya vimos entonces esta idea del derecho como totalidad social y precisamente esta visión de el derecho como un mito en el que solamente hay un sistema de normas. Esto dice Duncan Kennedy, dice la crítica Legal Studies, es una manera de establecer un modelo jerárquico y político específico en la educación jurídica. Y entonces, ante eso, dice Duncan Kennedy, las facultades de derechos o las escuelas de derechos tienen una dinámica política específica, una dinámica política dirigida o enfocada precisamente en establecer a la jerarquía como concepto fundamental en la formación jurídica, ¿no? Yo les decía que en esto es muy similar cómo funciona el trabajo en los colegios militares, ¿no? Cómo trabaja, por ejemplo, cómo funciona esto por ejemplo, en la formación de sacerdotes. Esto es algo que pasa también, se ha analizado muy bien cómo funciona esto en los seminarios, que forman sacerdotes o en las escuelas pues que forman sacerdotes, cómo pasa lo mismo en las escuelas que forman médicos, ¿no? Es decir, este modelo vertical es fundamental, es indispensable para establecer o para transversalizar un modelo político específico, una dinámica política específica en la enseñanza jurídica. Desde esa perspectiva, la crítica legal studies considera que las facultades de derecho tradicionales son o debemos de verlas como una especie de campos de entrenamiento, pero no campos de entrenamiento en el sentido de que ahí me van a enseñar la práctica jurídica específica, ¿no? Es decir, que me van a enseñar cómo ir a un juzgado, cómo solicitar un documento, lo que veíamos un poco en el seminario, ¿no? Cómo asentar una razón, ¿no? Cómo realizar un acto de execuendo, cuestiones como muy prácticas, que además sería fenomenal que esto se pudiera dar. Creo que es una de las ideas que tenemos aquí en la academia, que ustedes puedan tener este acercamiento más a la práctica jurídica formal. No como campos de entrenamiento en ese sentido, sino como campos de entrenamiento en el que te enseñan a aceptar o a interiorizar una forma de ser, una forma de entenderte frente al poder, ¿no? Es decir, cuando en muchas de estas facultades lo que se pretende es ver al poder como una aspiración, no como un espacio de transformación, sino como un espacio de aspiración. Es decir, tengo una posición aspiracionista, esa es mi forma de ser frente al poder, y por lo tanto, aquellos pocos que logremos llegar a ostentar efectivamente una cuota de poder, vamos a ejercer este poder de la misma manera en la que se ha venido ejerciendo siempre, porque para eso fuimos entrenados, ¿no? Es decir, no concebimos ser cuestionados. Por ejemplo, si entendemos al poder o entendemos la función docente como una posición de poder, una posición política, ¿no? Aquellos que lleguen a sentar esta capacidad o este espacio de poder educativo, pues lo más probable es que repitan los mismos patrones porque fueron entrenados para ello. Y entonces no voy a permitir que yo sea cuestionado en clase, voy a generar estas ideas de alejamiento y de jerarquía entre alumnas, alumnos y mi papel de docente, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, dice Duncan Kennedy, las y los alumnos terminan viendo a la educación jurídica como una vía para formar parte de una élite, ¿no? Este es un poco de manera a veces no tan sutil, a veces de manera muy evidente, va siendo poco a poco el discurso que se va formando en la cabeza de las y los estudiantes, ¿no? Quizá en los primeros semestres no se va manifestando de manera clara, pero en la manera en la que vamos viendo que algunos estudiantes ya no pudieron continuar con sus estudios, no porque tenían algunas situaciones sociales a las que tenían que darles prioridad, perdón, en la manera en la que vamos siendo menos, nos vamos dando cuenta que vamos formando parte de una élite que entiende las reglas del juego, que no solamente que se ha aprendido ciertas normas y doctrinas de memoria, sino que además está entendiendo cómo funciona esta dinámica política y que no busca transformarla, sino que busca aspirar a ella, ¿no? Por lo tanto, esta persona termina pensando y actuando de acuerdo con ese sistema político. Ese es el campo de entrenamiento, ¿no? Generalmente, ¿no? Una cuestión que relata mucho Duncan Kennedy en su libro es que las y los alumnos llegan a las facultades de Derecho con ideas
pueden ser bien construidas o no muy bien construidas, pero más o menos tienen claridad en que quieren llegar a transformar situaciones, que quieren llegar o colaborar en la generación de justicia, ¿no? Y cuando él les cuestiona, bueno, ¿y qué entiendes por justicia? Las respuestas que van dando son respuestas que podrían enfocarse en temas de justicia social. Pero conforme se les va entrenando en las facultades de derecho, esto empieza a pasar a segundo o a tercer lugar, ¿no? Y terminan ellos alienándose, ¿no? Esa sería la palabra como más correcta, unos dirán adecuándose, pero realmente te estás alienando a el modelo que el sistema te ofrece, ¿no? Y por lo tanto terminas en un trabajo que el propio sistema te ofrece sin poder imaginar ya un ejercicio de prácticas jurídicas alternativas que curiosamente es con la que muchas y muchos entraron a estudiar derecho, ¿no? Hacer algo diferente, transformar las injusticias que yo estoy viendo. Por eso es la importancia de politizar el aula. Estas injusticias que generalmente estamos viendo son precisamente nuestras experiencias políticas en nuestro entorno, ¿no? Por lo tanto, se legitima a un sistema, o se legitima un sistema donde abogadas y abogados tienen que demostrar que conocen las reglas del juego, pero también tienen que demostrar que pretenden adaptarse a ellas. ¿Ok? No solamente conozco, no solamente sé, sino me voy a adaptar a ellas. Y entonces te voy entrenando, ¿no? Pues quieres venirte conmigo a mi despacho a estar de pasante, ¿no? Y empiezan ahí las situaciones jerárquicas, ¿no? Vas a estar en mi despacho, no te voy a pagar, vas a hacer trabajo pero sin paga, lo cual ya nos genera un problema en términos de derechos humanos, pero te voy a pagar con experiencia, ¿no? Y me vas a sacar a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al menos es algo relativamente común aquí en la Ciudad de México, ¿no? Abogadas, abogados que tienen despachos importantes se llevan a 5, 6, 7 alumnos que les están trabajando gratis, ¿no? Y al final solamente uno de ellos pues va a acabar teniendo un puestito en ese despacho al cual podrá aspirar, ¿no? Ir creciendo para esto, ¿no? Para formar parte de la élite, ¿no? De ese despacho y al que difícilmente llegará, ¿no? Lo más probable es que en el camino pues acabe obteniendo otro trabajo, pero ya estuvo 2 o 3 o 4 años sacándole chamba a ese despacho de manera gratuita y obteniendo experiencia, pero no es una experiencia apolítica o no es una experiencia neutral, es una experiencia, ¿no? En la que finalmente acabas adaptándote a un modelo de ejercicio del derecho, ¿no? Y esa es la dinámica política que se plantea desde las facultades de derecho según Duncan Kennedy, ¿no? Otro elemento, además de la dinámica política que hay dentro de las facultades de derecho, es precisamente la relación de poder que hay dentro de la educación jurídica. Esa relación de poder o relación vertical se puede evidenciar en diversos espacios de las facultades de derecho, ¿no? Se puede evidenciar en la relación, por ejemplo, profesor-profesora, donde hay un componente de género, alumna-alumno, alumna-alumno versus directivos de la universidad o espacios administrativos, pero donde más se construye, donde más se puede evidenciar es precisamente en la relación profesor-profesora, alumno-alumna, ¿vale? Sin querer quitar los componentes de género que puede haber en esto, es decir, no es lo mismo la relación de poder que va a existir en una facultad tradicional entre un profesor y un alumno que entre un profesor y una alumna. ¿No? Puede ser la misma, pero puede haber un componente de género también que modifique esa relación política, ¿no? Y lo mismo pasaría con profesora-alumno, profesora-alumna, ¿no? Es decir, hay componentes ahí que pueden modificar. Pero en términos generales, ¿no? Es decir, saltándonos, de cierta manera, esta cuestión de género que puede ser muy relevante, muy importante, ¿no? Como ven los Critical Legal Studies a esta relación de poder, es que el profesor o la profesora tiene una función muy relevante porque son reproductores generacionales de jerarquía, es decir, van reproduciendo el mismo componente jerárquico, generación tras generación tras generación. Aquel alumno o alumna que no acepta, que cuestiona esa reproducción, es inmediatamente sancionada, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM, yo tuve un profesor y ya falleció, Ernesto Gutiérrez y González, excelente profesor en términos de conocimiento de materias como bienes y como derecho civil, etcétera, ¿no? Pero que reproducía un modelo jerárquico en el aula, pues terrible, ¿no? Pésimo, en el que ahí había componentes de género, componentes económicos, componentes sociales, etcétera, ¿no? Y los que llegábamos a cuestionar esa situación, pues éramos inmediatamente sancionados.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues precisamente a eso, ¿no? El profesor o profesora como reproductor generacional de jerarquías. Yo necesito además que en la manera en la que yo me muevo en la facultad tenga un séquito de alumnas, alumnos que van atrás de mí, ¿no? Diciéndome lo grandioso que soy, y esto se va reproduciendo generacionalmente, ¿no? Este modelo jerárquico no se reproduce solamente de forma semántica, sino se reproduce principalmente de forma semiótica. Es decir, hay un lenguaje, todos los tipos de lenguaje que nos podamos imaginar están relacionados en la reproducción de esta jerarquía. La forma no solamente es lo que digo, sino es cómo lo digo, ¿no? Con qué tono utilizo, cómo me visto, qué expresiones utilizo, ¿no? Para ser abogado primero hay que parecer abogado, y entonces lo que estoy diciendo es, si tú quieres entrar a mi aula, tienes que venir de traje, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezo a reproducir un lenguaje jerárquico en el que aquel que no tenga un buen traje o no tenga la capacidad para tener un buen traje, mejor que no venga a mi aula, ¿vale? Las mujeres tienen que vestirse de ciertas formas. Esto era lo que reproducía, por ejemplo, Gutiérrez y González, ¿no? Tienes que vestirse las mujeres de cierta forma y los hombres de cierta forma. El que no se pueda vestir así, pues que ni entre a mi salón de clases, ¿no? Esto ya nos genera un problema en términos de derechos humanos porque implica una limitación, una suspensión del derecho a la educación, ¿no? Esto, pues, evidentemente se podría sancionar al profesor. Pero más allá de este tema, lo importante es cómo hay una serie de lenguajes o una serie de conductas semióticas que pueden o que van dirigidas a reforzar la superioridad incuestionable de la profesora o del profesor. Yo no encuentro ninguna diferencia entre esto y el principio de autoridad que criticaba Descartes precisamente con la duda metódica, ¿no? Es decir, Descartes lo que quiso hacer es romper este modelo en el que yo lo que diga es verdad porque lo digo yo. ¿Se acuerdan que veíamos el principio de autoridad? Y con la manera en la que muchas profesoras y profesores se comportan en el aula universitaria, ¿no? Esto es lo que está viendo Duncan Kennedy en las escuelas de Estados Unidos y que también se reproduce en las escuelas latinoamericanas y en escuelas europeas, ¿no? Por el simple hecho de que yo he escrito muchos libros, por el simple hecho de que yo tengo un puesto público importante, o por el simple hecho de que yo tengo un despacho jurídico de los más relevantes de la ciudad o del país, etcétera, etcétera. Por estas cuestiones, lo que yo diga no debe de cuestionarse. Hay un principio de autoridad aquí y esa jerarquía debes de aceptarla como alumna, como alumno. Entonces, lo Críticas Legales todos dicen, no, tenemos que romper este modelo jerárquico, ¿no? Lo más importante, ¿no? Según este modelo jerárquico, es aprender a reproducir las técnicas de aprendizaje. ¿Vale? El profesor repite esto, ¿no? Porque así le enseñaron a él, porque siempre se ha hecho así, ¿no? Retener en la memoria una gran cantidad de información, principalmente normativa, analizar casos de manera rudimentaria, es decir, no analizo el caso de manera contextual, sino simplemente de manera normativa. Esta norma se aplicaba a este caso y entonces lo voy reproduciendo y extiendo estas soluciones judiciales a otros casos sin entender que entre caso y caso hay condiciones contextuales muy diferentes, ¿no? Esta situación o esta jerarquía política en la educación jurídica, ¿no? Y esta relación de poder dentro de la educación jurídica genera al menos tres cuestiones. Por un lado, una falsa apreciación del fenómeno jurídico, ya hemos hablado de esto, ¿no? El derecho como un mito, ¿no? Que se piense que la justicia social es imposible, es decir, esta idea se va degradando, se va disminuyendo conforme voy avanzando en mi carrera, y ya me doy cuenta que, híjole, sí es difícil estar pues como estableciendo elementos o pautas o proyectos dirigidos a proteger situaciones o personas en situación de vulnerabilidad. Es mucho más fácil clavarme en una notaría o clavarme en un despacho corporativo, no porque esté mal estar en la notaría o en el despacho corporativista, al contrario, ahí sería, como yo decía en clase, muy interesante que en estos espacios hubiera abogadas y abogados formados con conciencia de justicia social, porque ahí podría generar transformaciones desde adentro, el jurista crítico interno, desde adentro de estos sistemas genero transformaciones. Pero se empieza a pensar que esto no es posible y por lo tanto lo que tengo que hacer es aprenderme de memoria los pasos y las metodologías que se establecen en estos lugares sin cambiar nada, ¿no? La idea de que lo importante es tener un trabajo carente de contenido social. Otro aspecto relevante en esa relación de poder dentro de la educación jurídica es precisamente algo que vemos en el ámbito docente, ¿no? Hablaba yo al principio, me parece que fue en el curso, en el video anterior,
de el aula inclusiva, ¿no? O sea, cómo un aula no debe de ser homogénea, debe de representar a las diferentes diversidades o a los diferentes colectivos que hay dentro de un espacio societal, ¿no? Pero esto también impacta al profesorado. Tenemos a veces profesorados homogéneos. Duncan Kennedy ve esto, ¿no? Los Critical Legal Studies bien, hay profesorados homogéneos y esos profesorados homogéneos están generalmente formados por este colectivo, ¿no? Hombres blancos, ¿no? Y que al menos pertenecen a una clase media y que tienen ciertos valores morales específicos, que viven bajo ciertos modelos valorativos específicos, ¿no? Sí, pueden ser generalmente religiosos y estos religiosos pues, son religiosos de cierta religión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un modelo cultural y de género y de raza específico. Hombres blancos de clase media, fíjense, de género, de raza, cultural y económico específico. Hombres blancos de clase media con valores específicos, ¿no? Y los que no pertenecen a este grupo, que serían mujeres o que serían hombres no blancos, que no pertenecen a clase media, que tienen otros valores, para poder entrar a este modelo tienen que al menos aparentar que pertenecen, ¿no? Las que no pertenecen a este grupo deben dar la impresión de que han asimilado cierta forma de vida, ciertos valores, y que por lo tanto son aspiracionistas, aspiran a esto. Y esto lo vemos muchísimo en los claustros de profesores, donde las y los profesores que son como de un alto nivel, me refiero con esto a que tienen una plaza fija, que tienen además una situación política dentro de la institución específica, que tienen como un buen perfil, ¿no? Los que no lo tienen tienen que aparentar que viven bajo las mismas condiciones y que viven bajo los mismos valores que tienen las personas que sí han llegado, porque de esta manera yo llegaré a esta instancia de poder dentro de la educación jurídica para poder reproducir una vez más el mismo tipo de enseñanza, ¿vale? Entonces, para terminar este video, ¿no? Por lo tanto, tres elementos básicos, ¿no? Por un lado, la jerarquía y la dominación se presentan en la educación jurídica de manera sutil, ¿no? Generalmente esto no se va viendo, sino que se va introyectando, incardinando poco a poco en la formación jurídica. Por eso es importante que ustedes desde un principio, por eso hemos puesto este tipo de asignaturas como sociología jurídica o como crítica jurídica o teorías críticas, que desde un principio despierten en ustedes el pensamiento crítico, ¿no? Para que sean sean entes cuestionantes, que nos cuestionen, que cuestionen a sus profesoras, que cuestionen a sus profesores, que nos cuestionen permanentemente, ¿no? Esto, ¿cómo funciona? ¿O por qué esto es así? ¿O yo no lo veo de esta manera? En la manera en la que ustedes estén cuestionando permanentemente al profesorado, el proceso jerárquico no se podrá instalar. Segundo elemento, la o el alumno va poco a poco mostrando mayor interés en demostrar al profesor que es capaz de entender el sistema y actuar dentro de él. Es decir, me va interesando más demostrarle al profesor, porque el profesor se convierte precisamente en esta manifestación de la jerarquía que hay dentro de la enseñanza jurídica. Entonces, lo que tengo que hacer es demostrarle a él o a ella, ¿no? Ya lo más importante no es que yo aprenda, lo más importante no es que yo cumpla con mi proyecto profesional, lo más importante no es transformar el espacio, lo más importante es demostrar al profesor que yo ya entendí el sistema actual y que estoy dispuesto a actuar dentro de él, ¿no? Tercera situación, ¿no? Mientras la o el estudiante se esmera en demostrar que es capaz de pensar como le han indicado, poco a poco, gradualmente también va disminuyendo su interés por asumir una profesión jurídica con conciencia social, pues ello se dice, esto también es un mito, que si tú ejerces tu profesión jurídica con conciencia social, entonces no tendrás beneficios económicos y no tendrás prestigio profesional, lo cual es totalmente falso. Es una es una falacia gigantesca. Tú puedes tener un gran beneficio económico, no está mal tener beneficios económicos, no está mal vivir bien, no está mal vivir dignamente, y también puedes tener un gran prestigio social ejerciendo tu profesión jurídica de manera o con conciencia social. Bueno, aquí dejaría este video y nos veríamos en el próximo.